La unificación de la moneda, la eliminación de determinados subsidios y gratuidades, así como la reforma de salarios y precios, resultaban acciones impostergables para la economía cubana. Una idea compartida por la dirección del país y también por expertos. Sin embargo, se trata de una transformación que ha impactado en la vida de los cubanos. El presidente Miguel Díaz-Canel ha enfatizado que este momento demanda tener sensibilidad, objetividad y análisis político de los procesos económicos, por lo que insiste públicamente en prestar atención a las preocupaciones de la población. Desde el pasado 1 de enero de 2021 inició en Cuba la tarea ordenamiento, enfocada en la eliminación de la dualidad monetaria, los reajustes salariales, así como el fin de determinados subsidios. En medio de la actual crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19, Cuba apuesta por lograr una mayor equidad en correspondencia con los principios de nuestro sistema social. En este sentido, una prioridad del ordenamiento es la protección a la población. Así lo expresan las máximas autoridades gubernamentales en recientes recorridos por varias provincias del país. La tarea debe verse como una oportunidad, aunque algunas administraciones locales no se han preparado lo suficiente para que sea exitosa. El enfoque es que tengo que hacer yo en mi entidad para ser más eficiente, para tener menos gastos, para hacer producciones con más calidad, con más rentabilidad y entonces lograr tener niveles de utilidad que me permitan cubrir mis obligaciones como entidad y además lograr un adecuado salario a los trabajadores. Una de las ventajas de este proceso es que un elevado número de personas acude a las oficinas de trabajo y seguridad social en busca de empleo. En este primer mes, más de 38.300 y de ellas el 30% son jóvenes. Lo que se trata es de incorporar más personas al trabajo, que es un elemento básico de la tarea de ordenamiento, pero a su vez que eso genere crecimiento productivo, aumento de la productividad a partir de una mayor eficiencia y una mayor oferta de bienes. Otra de las ideas en que se insiste es en no trasladar la ineficiencia productiva a los precios finales que recibe la población. Por ello, cada localidad debe trabajar en los costos productivos y las inversiones. Es nuestra mayor responsabilidad trabajar con el oído, o escuchando día a día nuestro pueblo, qué le preocupa, cuáles son las insatisfacciones, y nosotros tratar de satisfacerlas. Para las actuales transformaciones se necesita sensibilidad, objetividad y análisis de los procesos, con el objetivo de evitar las distorsiones en la interpretación de lo establecido. Se trata de generar ideas, aprovechar las circunstancias de desarrollo local y obtener resultados favorables para la economía nacional. Lisbeth Penin Matos, especial para Enlace Cuba. El tema ocupa titulares en la prensa cubana que ha dado amplia cobertura para informar a la ciudadanía y también para comunicar sus preocupaciones. Revisemos algunos enlaces. Desde la Agencia Cubana de Noticias se afirma que tener un empleo digno y decoroso es la mejor opción para que la cuenta dé, promover mayor interés por el trabajo y que éste a su vez se convierta en la principal fuente de ingresos de las personas, sin olvidar que en su artículo 3, la Constitución de la República de Cuba reconoce el trabajo como valor primordial de las sociedades y constituye un derecho, un deber social y un motivo de honor de todos los ciudadanos en condiciones de trabajar. También el sitio digital de la Unión de Periodistas de Cuba resalta el reto comunicacional que representa comunicar precisamente la transformación más profunda que ha sufrido la economía cubana en el último medio siglo. Es un momento en que la comunicación social confirma su carácter estratégico tras la vorágine de cambios de todo tipo en torno a precios, salarios, pensiones, prestaciones, operaciones bancarias y nuevos servicios. Por su parte, también la emisora internacional Radio Habana Cuba relaciona el ordenamiento monetario con la eficiencia empresarial y su complejidad. En medio de una aguda limitación de recursos financieros, Cuba aplica el ordenamiento monetario asociado a la organización salarial y de pensiones, aunque sus resultados se esperan a mediano plazo, especifica. Desde un medio de prensa local, específicamente el periódico Escambray en la central provincia de Santi Espíritus, se llama la atención sobre las principales insatisfacciones de sus lectores sobre
de este proceso. Y a propósito, terminamos este recorrido que nos muestra la diversidad de aristas e interrogantes sobre el tema en la agencia de noticias Prensa Latina. Cuba aplica ordenamiento monetario con protección social. La protección social, en particular a los sectores más vulnerables, constituye hoy una prioridad del ordenamiento monetario en Cuba, pese a la eliminación de gratuidades indebidas y subsidios excesivos. Y precisamente sobre ordenamiento monetario y protección social ampliamos hoy. ¿Cómo impacta el ordenamiento monetario en el sistema de seguridad social cubano? ¿Cómo se ha preparado el Estado cubano para responder a este escenario? Desde el punto de vista de la tarea de ordenamiento, ¿qué ha ocurrido a diferencia de otros incrementos? Que en este caso se han incrementado las pensiones de todos los beneficiarios de la seguridad social, sean los que cobran por edad de invalidez como los que cobran hoy por causa de muerte, de fallecimiento, o sea, de un familiar. Y abarca a un total de 1.671.579 personas, o sea, abarca a todo el universo de los beneficiarios de la seguridad social. Ha incidido positivamente además en la economía del cubano, en la economía de esa población beneficiaria, que en muchos casos, fíjense, más del 80% de la población cubana que hoy es jubilada devengaba salarios bajos. Por consiguiente, la mayor cantidad de personas está concentrada en el rango de 280 pesos a 500 pesos. Y el impacto, por supuesto, en ese sector, en ese rango, ha sido positivo. Mucho más, por supuesto, en los que hoy devengaban de 501 en adelante, porque el salto ha sido mucho mayor. El Estado que hizo, a partir de este reordenamiento que ya se había previsto, se avisoraba, creó las condiciones necesarias con los actores que son cada uno de los organismos para garantizar que la tarea saliera de manera adecuada, que el impacto fuera positivo y que en realidad los cubanos recibiéramos de una manera u otra, sea de salario, sea de pensión o de prestación, los beneficios de la tarea de ordenamiento. Durante las semanas transcurridas, las principales preocupaciones, dudas y quejas que ha recibido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han estado relacionadas precisamente con los sectores más vulnerables de la sociedad. Las personas que se dirigieron por las distintas vías a este organismo y a las direcciones de trabajo en los territorios estaban preocupadas inicialmente por la posibilidad de quedar desamparados antes del incremento de los precios y la eliminación de subsidios y de gratuidades indebidas. En este momento, desde que se inició la tarea de ordenamiento, nosotros hemos establecido los mecanismos que se han requerido para la atención inmediata y para la evacuación de las dudas de las personas que se han considerado vulnerables. Aquí se han evaluado los ingresos a partir de que la persona se ha presentado en un término que no pasa de las 72 horas. Se ha dispuesto de la protección por la asistencia social ahí donde corresponde, pero también tengo que decir que en muchos casos también la solución para la situación de vulnerabilidad que se podía avecinar se ha resuelto a partir de la incorporación de las personas al empleo, que ha sido la variante o una de las formas más expeditas y mejores para que la persona emerja de una situación de vulnerabilidad, tenga ingresos propios y no haya insuficiencia de ingresos en el núcleo familiar. Decirte de manera general que la vulnerabilidad económica, que es de la que hoy estamos hablando, tiene un carácter temporal y responde a situaciones y circunstancias que se pueden modificar. Hoy podemos estar en una situación de vulnerabilidad, mañana a partir de otras alternativas y de otras soluciones y de la intervención del trabajador social en la dinámica familiar, nosotros podemos buscar otras soluciones para que ese núcleo familiar ya no sea vulnerable, o sea, supere la situación de vulnerabilidad que puede ser temporal, repito. En pocos casos la vulnerabilidad se extiende mucho en el tiempo. Ante la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas, también se han adoptado estrategias para sostener el principio de justicia y protección social en Cuba. Nosotros mantenemos y vamos a mantener en el tiempo iguales condiciones para que las personas que tengan una situación de vulnerabilidad se acerquen y mantenemos el mismo criterio de evaluación, mantenemos para eso el respaldo legal de las resoluciones del cuerpo legal que se ha establecido a partir de la tarea de ordenamiento para la evaluación de las situaciones de emergencia. Se ha aprobado las prestaciones con carácter emergente, que son aquellas que en la asistencia social se usan
cuando la persona lo requiere en un momento determinado, no después de un análisis, sino de manera inmediata, como te decía, expedita. Eso está en la ley, eso está respaldado legalmente y es una de las medidas que adoptamos cuando hay vulnerabilidad. Desde el Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, continuamos hablando del binomio ordenamiento monetario y protección y justicia social. A poco más de un mes de iniciado este profundo proceso de transformaciones en la sociedad cubana, repasemos algunos datos que nos permiten sopesar su complejidad. La transformación de los ingresos abarca a 3,1 millones de trabajadores, más de 1 millón de pensionados y 185.000 beneficiarios de la asistencia social. Una cifra superior a los 12.000 nuevos núcleos considerados vulnerables recibieron protección económica en el último mes, bajo el principio de que en Cuba nadie quedará desamparado. Autoridades gubernamentales y partidistas han confirmado que el presupuesto del Estado dispone de 30.000 millones de pesos para ayudar a personas necesitadas. A fines del mes de enero, reportes de prensa informaban que unas 38.493 personas se habían incorporado a puestos de trabajo en Cuba, el 30% de todos los empleados jóvenes menores de 35 años de edad. Desde su cuenta en Twitter, el ministro de Economía, Alejandro Gil, fijaba el número en 11.000. Con la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas por la implementación de la tarea de ordenamiento, en las direcciones municipales de trabajo se han atendido más de 56.000 personas interesadas por las opciones laborales. Aclaremos que aunque se han eliminado subsidios y gratuidades, algunos productos mantienen sus precios subsidiados por el presupuesto del Estado. Tal es el caso de los alimentos para niños y medicamentos para tratamientos de enfermedades crónicas. Medios de prensa internacional acreditados en La Habana dan cuenta de las transformaciones vividas en Cuba durante el último mes. Veamos cómo lo reporta la cadena de noticias china, Xinhua, con su corresponsal en La Habana. Cuba inició el 2021 con el ordenamiento monetario y financiero que forma parte de las reformas económicas impulsadas por el Partido Comunista. Con la implementación de la medida se eliminó la dualidad monetaria, un fenómeno extendido por más de 2 décadas en la isla. De este modo se estableció el peso cubano como única moneda de curso legal, con una sola tasa de cambio equivalente a 24 pesos por $1. Junto con la unificación monetaria y cambiaria, el proceso recién iniciado incluyó la eliminación gradual de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, así como una transformación en los ingresos de los cubanos que abarca los salarios, las jubilaciones y las prestaciones de la asistencia social. Es muy positivo, ya que se ha visto avances en el mejoramiento también en el ámbito empresarial, donde muchas personas se han sentido satisfactorias, meritorias, porque en el cargo que ejerce, creo que se ha puesto en su lugar lo que gana, las mejores condiciones de trabajo, y creo que a la vez, no solo para las personas, sino para el país en general, es un paso positivo. A pocas semanas de iniciado el ordenamiento, también se ha eliminado un grupo importante de subsidios a productos y se avanza en las subvenciones a personas. El ordenamiento busca esencialmente ganar coherencia y que esa coherencia ganada actúe como plataforma para la implementación de cambios más profundos y que verdaderamente traigan consigo la consumación de ese horizonte de prosperidad que es imprescindible. Entre los desafíos asociados al cambio monetario sobresale la generación de nuevos empleos. En este sentido, más de 56.000 personas han acudido en las últimas semanas a las direcciones municipales de trabajo de la nación caribeña. Con la reforma monetaria, Cuba prevé mejorar el funcionamiento de la economía y edificar un socialismo próspero, sostenible, menos igualitario y más justo, en pos de propiciar mayores beneficios a todos los cubanos. Abrimos ahora el portal de noticias Cuba Debate, ordenamiento monetario, resolver las deformaciones pero sin perjudicar la justicia social. Con este título, Cuba Debate presenta un podcast sobre el tema, con la participación de los periodistas Ricardo Ronquillo y Raúl Menchaca. En ese diálogo con Cuba Debate se afirmaba que estamos asistiendo tal vez a la concepción de un nuevo contrato social en la revolución y se refería además a sus desafíos. ¿Qué premisa sostener para intentar resolver las deformaciones económicas en Cuba sin perjudicar el concepto de justicia social de la revolución? Evidentemente, todos en este país estamos de acuerdo en cambiar las reglas del juego. No por gusto tenemos una nueva constitución.
No por gusto tenemos un nuevo plan de desarrollo económico y social. No por gusto estamos hablando de la actualización del modelo socialista. O sea, Cuba está viviendo la transformación estructural más radical después del triunfo de la revolución. Lo que está comprometido en la transformación principal de este país hacia el futuro es la construcción de un nuevo modelo de socialismo, o sea, superar los problemas de la construcción socialista o del modelo socialista del siglo XX y avanzar hacia la construcción de un modelo socialista del siglo XXI, bajo unas nuevas reglas, bajo unas nuevas premisas, tal como usted plantea ahí. Y para eso ha habido muchas discusiones en este país. La primera gran discusión fue para llegar a un consenso mayoritario para la aprobación de la nueva Constitución de la República. No por gusto hemos esclarecido tantas veces que todas esas transformaciones lo que están buscando no es regresar a Cuba al capitalismo, sino hacer que la sociedad cubana sea una sociedad más socialista. Cuando se anunció la reforma monetaria y cambiaria, un principio básico de esa reforma es que en Cuba nadie quedaría desamparado. O sea, cuando ocurren transformaciones de la naturaleza de la reforma monetaria, cambiaria y salarial que está viviendo nuestro país desde el 1 de enero de este año, en otras naciones, regularmente un Estado no se da tanto tiempo como ha ocurrido en Cuba. Pero ¿por qué nos demoramos tanto? Entre otras cosas porque hay un principio planteado para comenzar ese proceso, que es el de que en Cuba nadie quedaría desamparado. Entonces, ¿dónde se ve, vamos a decir, la voluntad política, la voluntad revolucionaria, la voluntad socialista de que alguna persona que esté en desventaja social no pueda ser perjudicado por esta transformación estructural? Bueno, en que hay personas que que van a quedar protegidas, o sea, los niños, las personas que tienen determinadas enfermedades, esas personas van a recibir sus productos protegidos por subsidios estatales. Por ejemplo, se orientó antes del inicio de la reforma monetaria y cambiaria un estudio por cada cuadra del país, o sea, por cada barrio del país, para determinar a aquellas personas que estaban en situación de vulnerabilidad social. ¿Para qué? Para protegerla con dinero estatal, o sea, ponerle a esas personas una protección de la seguridad social de manera que pudieran enfrentar los cambios drásticos de precios que están ocurriendo como consecuencia de la reforma monetaria y cambiaria. Coincidimos en que las medidas van más allá de un resultado puramente económico y que se requiere además de mucha atención y sensibilidad para no perder de vista la vocación humanista de la Revolución Cubana. Vivieron algún tiempo en La Habana y un buen día decidieron regresar a Holguín. Esa mañana Norma leía el diario a su hija como de costumbre, pero una buena noticia interrumpió. Buenos días. Vengo a informarle que su caso fue presentado en el Consejo de Dirección y fue aprobada la prestación monetaria. Ya sabemos, ya estamos tranquilas, podemos comprar lo que viene. Y entonces, bueno, pues ya, no tengo que preocuparme, ni ella tampoco. El Consejo Popular de Aguas Claras, en el municipio cabecera, conoce su historia. Alina perdió la visión hace 3 años y hoy depende de su madre. La vida también ha sido difícil para otros holguineros. Algunos siguieron el proceso y resultaron vulnerables económicamente de cara al ordenamiento monetario.
159 locales reciben a las personas interesadas en toda la provincia. Se han atendido más de 3.000 personas, no todas han sido por solicitud de protección, sino para orientarse de todo este proceso y además para solicitar empleo. Ya podemos decir que hasta la fecha hemos ofertado 435 empleos y se trabaja con el resto de las personas que están solicitando hoy una protección. Los locales funcionan en cada consejo popular. Quienes atienden al pueblo se capacitaron antes. Más de 600 trabajadores sociales son protagonistas en Holguín. Hicimos un proceso de actualización donde las familias vulnerables las visitamos, conversamos con ellas, vimos cuáles eran sus principales necesidades para llegarle un tratamiento diferenciado a cada persona. Las direcciones municipales de trabajo y seguridad social evalúan y aprueban el tipo de atención para cada caso. El resultado se emite en 72 horas. Así llegó la notificación a la Casa de Norma. ¿Sabe lo que es la seguridad que le da a uno, la confianza que ella en el presidente, en el Estado, en todos los hermanos de aquí de Cuba? Todos somos hermanos, los cubanos todos son hermanos y luchamos por la misma causa. Esta holguinera enfrenta las severidades de la vida y su país le acompaña. Vamos ahora a YouTube. Análisis de periodistas y expertos confluyen en esta plataforma para explicar la naturaleza de las transformaciones que vive la economía cubana. Esas medidas que se tomaron antes del periodo especial, en los años más duros del periodo especial, todas esas medidas, vuelvo y repito, en su momento tuvieron algún efecto positivo. Porque no se trata de pararnos ahora y criticar todo lo que se ha hecho hasta ese momento. Lo que pasa es que tantas medidas desde el punto de vista parcial, no hay manera humana de ahora poder seguir avanzando en las transformaciones que se quieren hacer en la economía sin ordenar todo eso. Y por esto se llama ordenamiento monetario. Llegamos al final de esta conexión. El ordenamiento monetario es un tema de debate hoy en Cuba. En nuestras redes sociales podrá encontrar más información. Síganos en nuestras plataformas digitales.